critica a la ley electoral española en lo que respecta a cómo se eligen los diputados en la Cámara Baja es su falta de proporcionalidad. Eso es obvio desde el momento en que existe la circunscripción provincial que privilegia una serie de provincias con respecto a otras. Lo que se dice menos es que el diseño electoral fue un diseño elaborado por franquistas. Después de la ley para reforma política se delegó en el gobierno la elaboración de las normas del sistema electoral, que se pensó básicamente para evitar que ocurriera lo que había ocurrido en febrero de 1936. Y básicamente se diseña un sistema que es mayoritario allí donde cabe esperar que gane la derecha y es proporcional allí donde cabe esperar que gane la izquierda. Se enmarca, como señalaba antes en la charla, dentro de la clave política de ese proceso que llaman transición, que es el mantenimiento de los privilegios de una casta política y económica, que de alguna manera todas esas élites que se acostaron franquistas y se despertaron demócratas, como dice Juan Carlos, pudieran mantener sus privilegios. Eso es lo que explica el proceso político de la transición en su conjunto y en particular el diseño del sistema electoral. ¿Creéis que la transición fue una pantomima? O todo lo contrario, ¿no? Es decir, la transición fue un ajuste muy claro que garantizase la continuidad de las élites políticas y económicas del franquismo, envuelto en un relato que es lo que era una mentira, ¿no? El relato presentó como realmente un cambio lo que no fue sino una transacción, y presentó como una victoria de la democracia lo que no fue sino una correlación de debilidades, en la expresión de Vázquez Montalbán, donde los franquistas intentaron continuar el franquismo sin Franco, pero no tuvieron fuerzas, y los sectores rupturistas intentaron plantear una recuperación de la España republicana en un marco de democracia social, pero tampoco tuvieron las fuerzas para conseguirlo, y al final, que quizás es lo más terrible, los vencedores aceptaron el relato oficial. No, los vencidos aceptaron el relato oficial de los vencedores, y de alguna manera los elementos que debieran haber servido para buscar, rastrear en la memoria y en la historia anticipaciones de las peleas de hoy desaparecen, ya que desaparecen vencedores y vencidos, desaparecen antifranquistas y franquistas, desaparecen demócratas y antidemócratas escondidos en esa figura del búnker contra todos los demás, y al final en ese agujero de la reconstrucción de la memoria, la derecha es capaz de armar un relato ininterrumpido, mientras que la izquierda o el pensamiento crítico le resulta imposible, de manera que siempre tiene un presente y un futuro mucho más frágiles que los que construye el conservadurismo. La ley electoral tal y como está planteada aquí, el sistema de Hont, ¿en el resto de Europa también se utiliza de esta manera? Hay muchos modelos en Europa, diferentes modelos electorales que responden a coyunturas diferentes, o sea, desde el modelo mayoritario de los británicos al modelo alemán, que es una referencia en los sistemas electorales, con un sistema mixto de diferentes fórmulas correctoras para elegir los representantes. Es muy complejo el panorama electoral europeo. Sí, pero lo que sí que está claro, fíjate, en la pregunta, Don es solamente uno de los elementos, ¿no? Tenemos la mala costumbre de echarle la culpa a Don, cuando lo que hicieron los que discutieron la ley electoral, sobre todo a raíz de la ley para la reforma política, como planteaba Pablo en el año 76, lo que buscaban era conjuntar una serie de elementos para garantizar un resultado, ¿no? Entonces, adscribir a cada provincia 2 diputados, seas Cuenca o seas Madrid o Barcelona, lo cual genera una tremenda desproporcionalidad. En la horquilla entre 300 y 400 diputados, quedarte en 350, ¿no? Cuando podías haber tenido 400, incluso 500, ¿no? Hubiera garantizado una mayor proporcionalidad. El adscribir muy pocos diputados por provincia, que hace que la tercera fuerza siempre se quede con un resto inservible de 30.000, 40.000, 50.000 votos que no sirven para nada. Y luego Dont, que es un matemático que lo único que te dice es que divides
los escaños por los votos obtenidos y el resto mayor va adscribiendo los escaños, ¿no? O sea, Don es el menos culpable porque Don en otros sistemas electorales como el belga genera proporcionalidad. Lo que sí que es cierto es que todos los sistemas electorales optan por dos cosas, o por la eficiencia del Ejecutivo o por la representatividad de la democracia. Es la gran discusión. Sistemas como el alemán lo que buscan es un mayor compromiso de la ciudadanía con su sistema político, mientras que el sistema español lo que optó es por la estabilidad y le dio igual la representación y le dio igual la democracia. Lo que quería era garantizar que siempre hubiera un gran partido que gobernase, ¿no? Y que evitara que el gran juego de la transición, que era evitar a como fuera cualquier tipo de reclamación de culpas, esa es la figura del rey, esa es la figura de los militares, esa es la figura de la amnistía, no se viera de alguna manera trastocada por un sistema electoral que le diera el poder a los que querían regresar a la República. Por eso también en las primeras elecciones el rey se reserva la elección de 41 senadores reales, ¿no? ¿Para qué? Para que si las elecciones no hubieran resultado como ellos pensaban, siempre en el Senado pudieran trastocar el resultado final, ¿no? Es decir, lo que buscaban era un resultado de estabilidad franquista o postfranquista y el sistema electoral era un mecanismo. Pablo, tú antes comentabas algo sobre las élites. Me gustaría saber si, aparte de la ley electoral, las élites se han valido de otros instrumentos que la ciudadanía, y en este caso los miembros del Frente Cívico, deberían conocer. Bueno, en España no existe una oligarquía o una gran clase empresarial que se haya enriquecido por sus méritos, sino dependiendo siempre del Estado. El Estado ha sido la vaca que ha amamantado a las grandes fortunas en España a través de concesiones y de privilegios. Eso era una constante durante el franquismo y ha seguido siéndolo. Los casos de corrupción que no paran de estallar demuestran una verdad. Lo importante no es, a pesar de que los medios no hablen de otra cosa, el tipo de papel higiénico que usa Bárcenas, o el menú, o los pantalones, o toda esa especie como de fetichismo morboso que se ha desencadenado, sino que en última instancia la pregunta que habría que hacer es quién ponía ese dinero. Ese dinero solamente lo podían poner grandes empresas y grandes constructoras a cambio de favores administrativos. Eso demuestra quién gobernaba en este país. ¿Gobernaban los ciudadanos a través de sus representantes o gobernaban las grandes constructoras a través de sobornos? Esa es una de las claves del funcionamiento político de nuestro sistema. El caso Gürtel, el caso Bárcenas, no se estudiará en las facultades de Derecho, se estudiará en las facultades de Política, porque la corrupción ha sido una forma de gobierno. Pero toda esta corrupción que parece asaltar no solo España, sino prácticamente en toda Europa, ¿no? Ahí se ven movimientos sociales como el Frente Cívico, se ven en Italia, en Grecia, se ven en Eslovenia, incluso Hungría, Bulgaria, Rumanía, se ven también en Irlanda. O sea, es generalizado, ¿no? Es que la corrupción es el lubricante del sistema, y con la crisis económica la corrupción deja de ser tolerable para unas mayorías de población que ven perjudicado su nivel de vida, y por tanto esa amabilidad previa con la corrupción, que la daban como algo consustancial al sistema y que, ya digo, toleraban, puesto que ellos recibían también su cuota parte de bienestar, deja de ser algo tolerable cuando pierdes la sanidad, pierdes la educación, suben los transportes, se te niega el acceso a la universidad, y entonces las desigualdades pasan a ser algo estruendoso, ¿no? Y la corrupción no deja de ser un elemento extremo de la desigualdad, y por tanto vemos que ahora emerge con mayor radicalidad por las dificultades que están obteniendo, en el caso de España, 6 millones de parados, decenas de miles de desahuciados, decenas de miles de estudiantes que no pueden continuar sus estudios, etcétera. Habéis visto que estos días se está debatiendo entre el poder el tema del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa. Y también estamos viendo cómo poco a poco estos derechos de los que hablabas, Juan Carlos, están siendo abolidos lentamente, de una manera escalada,
en todos estos países que he nombrado antes y que además podría añadir más. ¿Por qué se están desmontando los estados-nación tal y como se crearon después de la Revolución Francesa? ¿Qué se busca? ¿Cuál es el nuevo camino? Hombre, la verdad es que se podrían escribir 6 o 7 tesis doctorales para responder a una pregunta tan amplia, el Tratado de Libre Comercio de Europa con Estados Unidos y el desmantelamiento de los estados-nación desde la Revolución Francesa. Yo creo que a grandes rasgos se puede decir que ha habido una transición o un trasvase de la soberanía de los estados a entidades de gobierno político supranacional, como el FMI, como el Banco Mundial, como la Organización Mundial del Comercio. De hecho, los estados europeos pertenecientes a la Unión pues no pueden hacer política monetaria, que es uno de los instrumentos fundamentales para hacer política económica, y las directrices fundamentales se marcan en Bruselas. Lo crucial en cualquier caso es que esa reconfiguración institucional del sistema se hace en favor de una minoría de privilegiados. Yo no tengo ningún amor fetichista por el Estado-nación. Lo que ocurre es que de alguna manera los estados se han quedado convertidos en el último reducto capaz de proteger derechos colectivos conquistados por los trabajadores desde hace 200 años y, sin embargo, las instituciones supranacionales, no sometidas a ningún tipo de control democrático, favorecen los privilegios de una élite que no para de enriquecerse y que además aprovecha la coyuntura de crisis para construir una suerte de contrarrevolución para favorecer sus privilegios a costa de recortar y destruir los derechos sociales conquistados en los últimos tiempos. Y fíjate que yo creo que el cambio real no está teniendo lugar ahora, sino que el cambio real tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando vemos hace 3 años al presidente de la patronal francesa reclamar terminar con todas las exigencias que en el año 44 y 45 hizo el Consejo Nacional de la Resistencia, es decir, el antifascismo francés, que se tradujeron en derechos sociales, lo que estaba era instaurándose una novedad política que eran los estados sociales y democráticos de derecho, que fueron posibles porque una derecha que se había hecho fascista fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial y por tanto tuvo que ceder parte de sus privilegios y redistribuirlos en forma de derechos civiles, de derechos políticos y de derechos sociales. Si las luchas de ayer son los derechos de hoy, las luchas de hoy son los derechos de mañana. Y como en Europa no hay acción colectiva desde el mayo del 68, han ido ganando fuerzas los mismos que la habían perdido en los años 40. De esta manera vemos que hay una recuperación de los elementos más autoritarios de los estados nacionales. Yo no creo que los estados nacionales estén desapareciendo. Lo que está viendo es una mutación del contenido social del Estado. Los mismos Estados Unidos, que son incapaces de aprobar un seguro médico universal, te montan en 2 meses una guerra contra un país grande como es Irak. Por tanto, los estados se ven impotentes para algunas cosas, pero no para otras. No se ven impotentes para rescatar a la banca. En cambio, se ven impotentes para rescatar a los propietarios de vivienda o a los ciudadanos de a pie. Por tanto, yo creo que es más útil para la emancipación entender las transformaciones como una mutación del Estado, producto de la pérdida de luchas colectivas que se traducen, ya digo, en una pérdida de derechos. Los derechos que no los peleas, los pierdes. Una constante también desde Grecia, Sí, sí. Es decir, que la Grecia clásica, la articulación de los aporoi libres, de los pobres libres, lo que buscaba era frenar el privilegio y el poder de los poderosos. Y eso generaba siempre la necesidad de presiones. Y cuando la presión bajaba, que es lo que lleva a Aristóteles también a entender siempre los cambios políticos como cíclicos, ¿no? Como que nacen unos de otros en virtud de las presiones populares. Y yo quería preguntaros la doctrina del shock que está siendo impuesta en toda Europa, ¿no? Y sobre todo por Estados Unidos. ¿Qué opináis de esto? Bueno, el miedo es un dispositivo político crucial y más en tiempos de crisis, ¿no? Esta mañana, para preparar un debate en televisión, leía una oferta de Infojob que pedía un teleoperador freelance, es decir, una persona que tiene que tener 2 líneas de teléfono en su casa
y tener un contrato de autónomo para montarse su propio call center en casa a cambio de 450 euros brutos al mes. Había 4 puestos y había 180 solicitudes. Y dices, eso es una vergüenza, que se pueda ofrecer un puesto de trabajo en esas condiciones, convirtiendo a un trabajador en un falso autónomo para privarle de sus derechos laborales y hacerle cargar con todo el riesgo. ¿Eso cómo es posible? Por el miedo. Incluso que una empresa se atreva a hacer una oferta como esta y no le quemen el local, pues eso es el efecto político del miedo. La gente tiene miedo a que le desahucien, la gente tiene miedo a perder su puesto de trabajo, la gente tiene miedo a no poder pagar la escuela de sus hijos, y es un dispositivo político de un poder enorme. Y para que las cosas cambien, el miedo no puede desaparecer, el miedo es crucial, simplemente tiene que cambiar de bando. La clave para entender que existan estados del bienestar, la clave para entender que se redujera la jornada laboral, que se pagaran las vacaciones a los trabajadores, que hubiera seguros de desempleos, era el miedo de los ricos. El miedo de los ricos a la Unión Soviética, el miedo de los ricos al movimiento obrero, el miedo. Por eso es, a pesar de las barbaridades que se hicieron en nombre del comunismo en la URSS, sin embargo la caída del muro fue una mala noticia para todo el mundo, porque quitó el miedo a buena parte de las clases política y económicamente dominantes. Entonces la tarea es lo que dicen los Riot Propaganda, ¿no? Los chicos del Maíz Habeas Corpus, es que el miedo cambie de bando. Claro, poco que añadir más a lo que ha dicho Pablo. La contraparte del miedo es la impunidad. Cuanto más miedo te tienen, más impune eres. Y por tanto, esa sensación generalizada de miedo, esa exacerbación de la represión por parte de los cuerpos policiales, esa censura directa o indirecta de los medios de comunicación, ese oscurecimiento de la disidencia, va generando una normalización, pues como la de los esclavos en la Grecia clásica, donde la exigencia única al esclavo era que no fueran todos vestidos igual para que no se notase su número. Y de alguna manera nosotros hoy estamos siendo sometidos a esta pérdida radical de derechos porque hemos interiorizado por un lado el miedo y lo hemos convertido en una naturalización que nos impide ver la alternativa. Y eso hace que los ricos cada vez sean más ricos y los pobres cada vez sean más pobres, tanto en el ámbito internacional como al interior de nuestros países. Y por eso yo creo que una de las principales tareas tiene que estar en el ámbito de la conciencia. Si una mujer maltratada cree que el maltrato es porque su marido la quiere, por mucho que intentes sacarla de esa situación no vas a lograrlo, ¿no? Por tanto, la solución es hacerle ver que su marido es un canalla y después ayudarla, ¿no? A que, como dice Pablo, el miedo lo tenga el marido y no ella. Así nacieron las democracias y por eso ahora las estamos perdiendo. ¿Cómo puede ayudar el Frente Cívico a cambiar el miedo de bando? Pregunta corta, respuesta corta, generando argumentarios sociales, asumiendo que la lucha ideológica es construir dispositivos que sirvan para que la gente entienda la realidad y entienda que hay que cambiarla. El Frente Cívico le dice a la ciudadanía que esto es muy complicado y que por tanto las urgencias electorales no van a dar las claves de transformación. Por tanto es un Frente Cívico que no es un partido político con las urgencias propias de un partido. El Frente Cívico establece que hay que buscar los mínimos comunes denominadores y no exacerbar las diferencias con el fin de hacer valer tu lectura en un mundo donde ya no hay lecturas únicas y que ese estiramiento del propio argumento lo único que sirve es para aislarnos y fragmentarnos. El Frente Cívico sirve para contarnos que no estamos solos y el Frente Cívico igualmente sirve para acompañar las peleas políticas de una manera diferente que permitan acercarse a lo político personas que entendieron que lo político era solamente cuestión de los partidos, que se dieron cuenta con el 15M
de que eso no era verdad, pero que siguen necesitando encontrar un instrumento político para avanzar un poquito más. Bueno, pues muchas gracias Juan Carlos y Pablo por estar A vosotros.